Bien, de vuelta de nuevo, tenemos más problemas. Esto es importante, tenemos que aprender a resolver problemas. Así que esta segunda secuencia de problemas presenta tres situaciones, en el mismo formato que hicimos la vez anterior. Es decir, un pequeño video corto que ilustra la situación o una situación modelo, y entonces luego un enunciado y una explicación de cómo resolver el problema. En este caso tocamos nuevamente cinemática, diagrama de movimiento con una adición. Ahora tenemos que completar el diagrama incluyendo el diagrama de movimiento con los puntos que representa la posición, el desplazamiento, la velocidad promedio y la aceleración. O sea, una medida de la aceleración que me indica cómo está cambiando la velocidad. El primer ejemplo que verás es un patinador que parte de un extremo de una pista de hielo y arranca a toda velocidad hasta que logra mantener una velocidad constante, una rapidez constante. El segundo caso es un camión que viene por una calle y se detiene en un alto. Entonces, ese es otro modelo, cómo se detiene en el alto, cuál es la descripción del modelo y cómo es la aceleración en ese caso. Y por último, aquí sí tienes que tener mucho cuidado. Esta es una persona que es un profesional que se está lanzando de un edificio, bueno, asumimos que lo es. Se lanza, un clavadista que se lanza de un edificio de 4 pisos hacia una piscina. Entonces, él se lanza, él cae, su cuerpo golpea la piscina, el agua de la piscina, y luego se va deteniendo hasta que llegue al fondo. Entonces, ese es el tercer ejemplo. Nada más, advertencia. No trates de repetir el último ejemplo, por favor. Hemos sacado eso para poner un ejemplo porque podríamos haber simplemente tirado un objeto como el primer caso de problemas, ¿te acuerdas? Que era un pavo que se tiraba de un edificio, pues podríamos haber hecho lo mismo, pero fue difícil encontrar y reproducir hacerlo realmente. Entonces, esta persona pues se ofreció, pero no lo hagas en casa, ¿ok? Porque puedes tener un accidente muy grave. Entonces, disfruta el video, mira el video y luego entonces la solución del problema. ¿Ok? Listo. Vamos a ver el video de este problema. Un patinador de hielo acelera de reposo y luego se mantiene patinando rapidez constante. Dibuja un diagrama de movimiento completo del patinador. ¿Qué significa completo? Completo significa que tenemos que incluir posición, tenemos que incluir desplazamiento, tenemos que incluir velocidad promedio y tenemos que incluir aceleración. Tenemos que representar todo. Entonces, para hacer eso, bueno, el patinador acelera de reposo y lo vimos que aceleraba desde un punto en la pista de hielo hacia la derecha. Entonces vamos a comenzar con ese diagrama. Dibujamos la pista. Él parte desde este punto, vamos a llamarlo 0. Y el patinador entonces parte del reposo desde aquí, y ustedes lo vieron que él acelera, o sea, da pasos cortos, pero dando cada vez más rápido hasta que por fin él logra su rapidez. Entonces da un salto, un paso corto aquí, pero con el tiempo va moviéndose cada vez más lejos y luego alcanza su rapidez constante. Entonces eso significa que aquí vamos a tener igual desplazamientos a iguales intervalos de tiempo, más o menos como esto. Entonces estas son la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos claramente las posiciones del diagrama de movimiento, empezando. Tenemos entonces ahora el desplazamiento de 0 a 1, aquí está la posición 1, y aquí está el primer desplazamiento de 0 a 1, segundo desplazamiento, ya ahora pues ligeramente más extenso, es de 1 a 2, hasta 2, desplazamiento hasta 3, ¿verdad? Aquí de 2 a 3, aquí está x2, x3, vamos a poner todos los puntos que podamos representar. Aquí está la posición x6, posición x7 y posición x8. Y esto sigue en la eje X.
que es la que hemos adoptado para el movimiento de este patinador. Entonces de 3 a 4 tenemos este desplazamiento, tenemos este desplazamiento, tenemos este desplazamiento y así, ¿verdad? Cada uno de estos desplazamientos, delta x2, 3, 4, delta x4, 5, delta x5, 6, delta x6, 7, delta x7, 8 y así sucesivamente. Con el detalle de que entre 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7 y 6 y 8 se ve más o menos un mismo desplazamiento. Entonces ahora hacemos el diagrama de la velocidad promedio. Para la velocidad promedio vamos a usar color verde. Y aquí tenemos el vector que representa, es decir, la flecha que va a representar la velocidad promedio está en la misma dirección que el desplazamiento, y como cada uno de estos intervalos es una unidad de tiempo para nosotros, entonces la representación de la velocidad pues exactamente en la misma forma. Tenemos un vector velocidad, este va a ser la velocidad 1, tenemos un vector velocidad 2, todas esas son velocidades promedio, velocidad 3, velocidad 4, fíjense que tiene la misma dirección que el desplazamiento, velocidad 5, de 4 a 5, la velocidad media de 5 a 6, bien, aquí desde el punto, la velocidad media de 6 a 7, ¿verdad? La velocidad media de 7 a 8, y aquí vemos pues que estas flechas verdes que representan la velocidad, que son los vectores de velocidad, tienen entre 4 y 5, 5, 6, 6, 7 y 7 y 8 aproximadamente la misma extensión. Entonces los marcamos. Esta es la velocidad 1, 0, 1 promedio, la velocidad 1, 2 promedio, la velocidad 2, 3 promedio, la velocidad 3, 4 promedio, la velocidad 4, 5 promedio, la velocidad 5, 6 promedio, la velocidad 6, 7 promedio y la velocidad 7, 8 promedio. Pero entonces notamos un detalle. Si vemos bien, para remarcar aquí la velocidad 3, 4, que se vea bien, la flecha verde. Bien. Vemos una cosa, que entre 4 y 5, 5, 6, 6, 7 y 7 y 8, la velocidad promedio es constante. Por lo tanto, la aceleración en ese lapso, en esos lapsos, entre 4, 5, 6, 7, 8, es cero, porque la velocidad promedio no cambia. Y de hecho, si la velocidad promedio no cambia, la velocidad en cada punto tampoco cambia. Entonces la aceleración es cero. Entonces vamos a poner aquí, vamos a indicar desde aquí hasta acá, la aceleración es cero. Bien, y no lo indicamos, simplemente decimos es cero. Pero entre 1, 2, 3, 4, digamos que vamos a ser un poquito más estrictos. Si bien el lapso de entre 4 y 5 es constante, entre 3 y 4 y 4 y 5, es probable que hasta todavía en el lapso de 4 esté acelerando. Así que vamos a hacer un poquito más laxos y vamos a indicar la aceleración cero realmente se da entre 4 y 8. Pero entre 0 y 4 sí se nota un cambio de velocidad. Es decir, la velocidad promedio va aumentando, por lo tanto es de esperar que la velocidad instantánea esté aumentando. Entonces aquí sí hay una aceleración. Y eso lo vamos a indicar con una flecha anaranjada. Hay una aceleración en esta dirección. ¿Ves? Y lo vamos a indicar aceleración promedio. Ahí está. Entonces ese es mi diagrama de movimiento completo. Está el diagrama de movimiento con los puntos, están los desplazamientos, están las posiciones, están las velocidades promedio y están indicadas la aceleración. Entonces ese es nuestro diagrama de movimiento completo para
es nuestro diagrama de movimiento completo para el patinado. Bien, acabamos de ver el video que indica un camión que se dirige hacia la derecha. Está moviéndose con una rapidez por unos segundos, pero como vemos, él frena ante un semáforo con un salto, como dice el problema. Un camión, que lo vimos, un camión se dirige hacia la derecha con una rapidez fija por unos pocos segundos, luego frena ante un semáforo con luz de alto. Dibuja un diagrama de movimiento completo del camión. En este caso, debemos que hacer un diagrama completo del camión del momento en que se estaba moviendo con cierta rapidez y luego entonces cuando se detiene el semáforo. Entonces empezamos con nuestra línea, ponemos nuestro eje X que va a simbolizar el eje en donde vamos a hacer nuestro diagrama. El camión viene con una velocidad, una rapidez fija por unos pocos segundos. Entonces vamos a hacer, empieza desde aquí, este puede ser nuestro 0, aunque el semáforo está acá. Vamos a dibujar el semáforo. El semáforo tiene 3 luces, está en una cajita, ¿verdad? Es el semáforo y está una luz roja encendida, en el semáforo. Entonces él viene a una velocidad y luego entonces empieza, o sea que vamos a poner en 2 intervalos, 3 intervalos él viene, pero entonces aquí él se va a detener mucho antes del semáforo, como ustedes ven. Entonces estos 3 intervalos tienen una misma longitud porque simbolizan la velocidad, la rapidez con que venía. Entonces, y también la velocidad por la dirección en que viene. Entonces aquí, a partir de aquí, él empieza entonces a disminuir su rapidez hasta que se detiene. Bien, se detiene a una cierta distancia del semáforo. Entonces esta es nuestra posición: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así lo indicamos aquí. X0, el 0, vamos a darlo como el 0, simplemente el 0, X2, X3, X4, X5, X6, vean que se va haciendo cada vez más pequeño, X8. Entonces estos son nuestros desplazamientos. Entonces aquí está el primer desplazamiento. Vamos a poner los desplazamientos a un lado para poder ver la velocidad media más bonito, mejor. Entonces aquí está el primer desplazamiento, aquí aparece el segundo desplazamiento, el tercer desplazamiento, lo vemos por la diferencia de las posiciones, y así. Ellas son los desplazamientos entre los puntos, o sea, son los segmentos entre los puntos que están arriba. Entonces aquí 4, 5, ya los demás se van haciendo muy chiquitos, es bien difícil de dibujar. Este último sí lo vamos a marcar, pues entre 7 y 8. Entonces eso significa que estos desplazamientos, como todos los puntos estos tienen un mismo intervalo de tiempo, esos desplazamientos, esos segmentos representan también la velocidad media, que vamos a pintarlo en verde. Entonces aquí vamos a hacerlo incluso un poquito más grueso para que se vea bien. Esa es mi velocidad de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8, ya que casi ni se ve. Entonces esas son nuestras velocidades, que son la velocidad de 0 a 1, media, velocidad de 1 a 2, media, velocidad de 2 a 3, media, velocidad de 3 a 4, media, velocidad de 5 a 4 a 5, media, etcétera, ¿verdad? Y ahí se ven, ya casi se ven, casi ni se puede escribir, si hay 7 porque lo hice bastante pequeño, pero bueno, eso está bien.
Y vemos que la velocidad media se mantiene igual en este intervalo, vamos a decir entre este intervalo de aquí, la aceleración es 0. Pero en el intervalo de 2 a 3 puede estar empezando a actuar el cambio de velocidad, porque tenía una velocidad promedio, pero ya la siguiente es menor, la siguiente es menor, la siguiente es menor. Entonces aquí podemos asumir fácilmente que entre este punto y este punto, el número 2 y al final del movimiento, sí hay una aceleración. Y entonces vamos a indicarla, como hemos hecho anteriormente, con una flecha anaranjada. Pero mira bien, está disminuyendo. Es decir, el valor B34 es menor que el B23. El B45 es menor que el B34. Pero tenemos que recordar esto. La aceleración media es la velocidad final de un intervalo menos la velocidad inicial dividido por el desplazamiento. Entonces, estamos viendo que aquí, por ejemplo, B34 menos B23, si nosotros nos damos cuenta, es un número menor que 0, porque B34 es menor que B23, o sea, es negativo. Es un número negativo. Esto es un número negativo. ¿Ves? Esto es negativo. ¿Y negativo qué significa? Como la dirección tiene que ver con el signo de la cantidad que estamos viendo, negativo significa que la aceleración apunta en sentido contrario. Es decir, nuestro vector aceleración ya no está a la derecha como en el caso anterior que vimos, sino que está así. Indica hacia la izquierda, porque nuestra velocidad está disminuyendo. Entonces, ese es nuestro vector aceleración media. Y eso va a ser así de 2 a 8. ¿Ves? De 2 a 8. Entonces ahí tenemos el diagrama de movimiento completo del camión. ¿Ves que no es tan difícil? En el video inmediatamente anterior vimos un caso de algo que sí advertimos no deben intentar hacerlo. Es una situación que ocurrió, la persona tuvo mucha suerte de caer directamente de un edificio de 4 pisos y caer en la piscina sin hacerse daño, pero no es algo que debe intentar hacer porque pues puede sufrir un accidente muy serio. Así que tomamos este ejemplo, pues puede ser en este caso una persona, pero en realidad es un objeto. Te lanza un objeto desde un edificio y el objeto cae en una piscina y la piscina está llena y el objeto pues pierde esa rapidez con que venía cayendo y se posa suavemente en el suelo. Entonces este es un movimiento bastante complejo. Vamos a analizarlo con mucho cuidado. Es un movimiento vertical, obviamente. Entonces vamos a hacer un dibujo de un movimiento vertical. Aquí está el edificio. Llega a la planta baja. Y en la planta baja entonces ahora tengo una piscina. Bien, vamos a llenar la piscina de agua. Un poquito más oscuro para que se vea. Bien, la piscina tiene agua. Entonces, en este caso, el objeto es lanzado, él se lanza desde acá y empieza a caer a partir de este punto. Entonces, vamos a hacer nuestro eje aquí a un lado para ayudarnos a definir la posición. Él va a empezar desde aquí, desde 0. Estos son Y's ahora. Él va a empezar desde 0 y aquí llega entonces a la planta baja, pero entonces él sigue, el objeto sigue hasta el fondo de la piscina. Entonces, hasta acá llega el movimiento del objeto. Entonces, ¿qué sucede? El movimiento empieza con soltándose del borde del edificio.
y empieza a aumentar su rapidez. Lo ves, ¿no? Cómo va aumentando su rapidez. Entonces tiene un momento aquí, luego acá, y finalmente pues pega en el agua. Vamos a hacer el splash. Lo ves que hay un splash ahí de agua. Y entonces, a partir de aquí, él cae, pero entonces él entra, pero inmediatamente se va frenando. ¿Ves? Y lentamente se posa con velocidad constante. Vamos a asumir eso. O sea, se cambia su rapidez fuertemente en la superficie del agua y luego entonces empieza a caer suavemente hasta el fondo. Entonces ves este diagrama de movimiento. Aquí está 1, 0, empezamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ves? Entonces ahí están las respectivas Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 y Y7. Y aquí está el suelo. Bien, o la planta baja, como quiera, como lo decíamos en el enunciado. Entonces, obviamente ves los desplazamientos, son en esta forma, otro desplazamiento aquí, otro desplazamiento acá, otro desplazamiento, y aquí cambia inmediatamente, los desplazamientos se hacen cada vez más pequeños. Entonces, el diagrama de velocidad. ¿Dónde está la velocidad? Vamos a ponerlo en verde. Como todos los intervalos son iguales, entonces la velocidad está apuntando hacia abajo. Vamos a ponerla más gruesa para que se vea. La velocidad apunta hacia abajo. ¿Lo ves? Y es ese elemento, el desplazamiento dividido entre el tiempo. Así que esto mismo me ayuda a mí a representar la velocidad. Esta es la velocidad media y ella va cambiando hasta que se hace constante en los últimos 3 eventos. Entonces, si la velocidad media está cambiando, entonces aquí vamos a poner esta velocidad, que es la primera. Voy haciendo un poquito de malabares. Aquí es la velocidad promedio 2, la velocidad promedio 3, la velocidad promedio 4, usando el último intervalo final, velocidad promedio 5, velocidad promedio 6 y velocidad promedio 7. Entonces claramente se ve que el cuerpo acelera. Está acelerando desde 0 hasta 4 y acelerando en dirección hacia abajo, porque es en la dirección en que está aumentando su velocidad. Entonces vamos a dibujar para este segmento, él tiene una aceleración hacia abajo. Después vamos a ver cuál es esa aceleración. Pero en el primer instante, el primer intervalo es entre 4 y 5, él desacelera y rápidamente, o sea, en ese instante él desacelera. En ese instante, bueno, no, ese intervalo, pues vamos a ser más correcto. De manera que aquí hay una aceleración, pero una aceleración grande, porque el cambio de velocidad es fuerte con respecto al cambio, por ejemplo, de 4 a 5 con respecto al de 3 a 4. Si nosotros vemos esa velocidad promedio de 3 a 4, o sea, vamos a hacer el cálculo aquí hacia un lado, la aceleración promedio de velocidad de la que era 5, ¿no? Promedio 5. Si lo hacemos así, aunque no es la mejor manera de calcular la aceleración real, eso tiene que ser instantáneamente, por comparación, ¿verdad? Entre V4 y delta T, este es un número negativo, porque V4, la V5 es mucho menor, o sea, esto es menor. Perdón, la 5, si esta es mayor, la 4 es mucho mayor y esta es menor. Menor más no mayor me va a dar un número negativo indiscutiblemente. Entonces, esta aceleración aquí es negativa. Pero no solamente eso, fíjate, la diferencia es bien grande.
mientras que el intervalo sigue siendo el mismo. Entonces es una aceleración negativa, pero negativa con respecto al movimiento que yo tenía. Es decir, hacia abajo hemos estado asumiendo las velocidades medias positivas. Entonces la aceleración negativa significa que no apunta hacia abajo, sino que apunta hacia arriba, en este pequeño lapso, y es bien grande. Entonces ponemos un vector aquí que simboliza la aceleración en ese momento, en ese intervalo de tiempo. Entonces esas son las aceleración media que tenemos acá arriba. No sé, demasiado grueso, vamos para que no se espante uno. La aceleración media vamos a escribir entonces nuestra aceleración media aquí, y ese es de 0 a 4. Pero aquí tenemos entonces una aceleración media de 5 a 4. O sea, de 4 a 5, que es inmensamente mayor. Vamos a hacer la observación aquí. La magnitud de A es mucho mayor que la magnitud de 0,4. Y eso lo ponemos así, como un valor absoluto, para representar de que es un valor, una magnitud mucho mayor. Pero resulta que A45 es negativa, mientras que A04 es positiva, pero eso en función de la velocidad. O sea, en función de la velocidad. Nosotros vamos ahora, para hacer un análisis mucho más formal de posición, velocidad, aceleración, vamos a introducir entonces con más detalle y más formalidad el concepto de vectores. Así que en una sección posterior busca física, mecánica, cinemática, vectores. Esa sección vamos entonces a ver de la formalidad, porque aquí hemos trabajado bastante informal hasta aquí. Por ejemplo, aquí vimos que la velocidad lo consideramos positivo. Vamos a ver que eso no es el caso. En el caso más general, más formal, esa no es la situación. Entonces pero ya no hemos acostumbrado al hecho de que la aceleración, si tiene la misma forma que la velocidad, entonces nuestra velocidad está aumentando. Si tiene la magnitud de la velocidad, obviamente. Si la aceleración está diferente, entonces eso significa que vamos a hacerlo de la otra forma. ¿Ok? Entonces tenemos eso y ya. Perfecto.